Enriquecer el conocimiento ante el desarrollo infantil mediante la observación, teorías y dimensiones del desarrollo, ya que nos proporcionan un amplio conocimiento ante las diferentes etapas que el niño presenta en su proceso de crecimiento físico y psicológico. Por tal razón, responder de forma oportuna ante las diversas necesidades educativas de los estudiantes, diseñando nuevas estrategias pedagógicas que nos permitan mejorar nuestro quehacer docente y brindar una educación de calidad, fundamentada en los aportes más importantes que han hecho los principales precursores en la educación. Bienvenido a este manual interactivo. Para que el aprendizaje se te haga más significativo y mucho más divertido, primero deberás enfrentarme a mí para poder ver el contenido que te mencionaba anteriormente la profe María. Te tengo preparados unos retos. Recordemos que Arnold Jessel fue el creador de la teoría de la maduración, al ser un psicólogo y un pediatra que se especializaba en el desarrollo infantil del niño. A continuación voy a dejarte el primer reto. Cabe destacar varios aspectos de esta teoría. El primero sería el estudio de patrones conductuales, donde Jessel nos dice que todos los bebés tienen ciertos comportamientos de forma secuenciada a lo largo de su desarrollo, y cada uno lo va haciendo a su ritmo, pero todos van a pasar por esa misma parte. También está el entrelazado recíproco, que es donde los niños definen su lateralidad y aspectos importantes de su personalidad, si van a ser tímidos, extrovertidos, y lo mismo de entre diestros o zurdos. También tenemos la regulación. Él también asegura que los bebés recién nacidos son capaces de controlar y autorregular la hora en la que comen, en la que duermen, y entre otras características. Y por último, la generalización e individualidad, es decir, todos van a pasar por esa serie de procesos, pero cada uno lo va a hacer a su propio ritmo. Me alegra que hayas pasado el reto anterior. Ahora hablemos del señor Erik Erikson, un psicoanalista estadounidense que en su teoría nos explica acerca de los estadios psicosociales del individuo a lo largo de su desarrollo. Erik Erikson propone que existen 8 estadios psicosociales en el que se desarrolla el ser humano. Entre ellas, hoy vamos a profundizar en los 3 primeros. El primero va desde los 0 a los 18 meses, que se denomina confianza versus desconfianza, que nos habla que los niños empiezan a desarrollar ese apego emocional de qué personas debe confiar y en quiénes no. La segunda etapa nos habla de la autonomía versus la vergüenza y la duda, que abarca desde los 18 meses hasta los 3 años de edad, donde nos dice esos primeros pinitos donde el niño empieza a desarrollar esa personalidad, esas cositas que quiere hacer por su propia cuenta, pero que a veces no lo hace por temor a equivocarse, por temor a que esté mal hecho y quizás no vaya a ser aceptado en la sociedad. Vamos a empezar a hablar ahora de nuestro teórico Skinner, que fue uno de los pioneros de la escuela conductista al crear experimentos ante el comportamiento entre un estímulo y una respuesta. Algunas técnicas para combatir las conductas no deseadas en los estudiantes en el centro escolar son el refuerzo de las conductas deseadas, de tal manera que puedan competir con las conductas no deseadas hasta reemplazarlas por completo. Usar castigos para debilitar las conductas no deseadas. Uno de los más importantes es el aprendizaje programado, que consiste en separar la materia que se va a impartir en aporte simple y se va preguntando partes que se tienen constancia del que el estudiante tiene conocimiento. Ante la respuesta correcta, se le refuerza con felicitaciones o con punta. Así, poco a poco, la conducta del estudiante tiende al afán de la superación, y a medida que el estudiante va aprendiendo, se le van incorporando preguntas con mayor grado de dificultad. Se van fortaleciendo las correctas. Estaba fácil ese desafío, ¿verdad? Me alegra que ahora estés acá. Ahora vamos a empezar a hablar del señor Watson, que fue el que popularizó la escuela conductista. Claro está que se basó en todos los aportes que había hecho el señor Iván Pavlov. La influencia de Watson en la historia de la psicología es innegable, ya que formuló y popularizó la teoría del conductismo, estableciéndola así como una escuela de la psicología, una escuela psicológica conductista.
Como les decía anteriormente, Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que se encargó de experimentar en canes y luego se dio cuenta que esos aportes podían servir también para la educación. Y de esta manera logró crear las bases de la escuela conductual. El filósofo ideó una serie de experimentos en los que hacía sonar una campana justo antes de entregarle la comida al perro para medir la producción de saliva. Pavlov descubrió que una vez los canes eran entrenados para asociar el sonido de la campana en los alimentos, ellos producían saliva aunque el alimento no estuviera presente. Es decir, que la campana hacía que se produjera la salivación al igual que cuando el alimento estaba presente. El experimento demostró que la respuesta fisiológica de los perros, la salivación, se había asociado el estímulo de la campana y de esta forma se produzca el aprendizaje por asociación. Y por último, sin ser menos importante, tenemos al señor Sigmund Freud, que fue un médico neurólogo conocido como el padre del psicoanálisis, creador de las etapas psicosexuales que permiten el desarrollo de la personalidad del niño. 5 etapas que tratan del desarrollo de la personalidad y de las áreas específicas del cuerpo, desde el nacimiento hasta la pubertad. Primera, fisiológica, conocida como zona erógena, las cuales en las diferentes etapas están cargadas de la energía sexual, la cual él llamó líbido. También se debe destacar algunos complejos que se dan en la etapa fálica, como el complejo de Edipo. Por ejemplo, en la niña se enamora de su padre y el niño se enamora de su madre, viendo al progenitor como un rival. Lo destacable es que el niño tome como modelo al padre, asimismo la niña a la madre, repitiendo el deseo hacia el otro progenitor. Complejo de castración. En el niño por el miedo de perder su órgano como castigo por sus deseos sexuales. En la porque descubre la falta de pene y se siente haber sido castrado. Bueno, si ya estás aquí, eso quiere decir que aprobaste con todos los desafíos que te colocamos a lo largo del recorrido de nuestro manual. Ahora te vamos a dejar con unas estrategias didácticas que te van a ayudar en el aula de clases con tus niños. Buenas tardes, mi nombre es Juliet Guevara, soy psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente trabajo como terapeuta comportamental con niños autistas. Trabajamos bajo el enfoque ABA, buscando la calidad de vida de cada uno de nuestros usuarios. Aparte de esto, soy profesora de una entidad, dicto clases a chicas de tecnología de la primera infancia con el bloque de psicología infantil. Bueno, ahora vamos a hablar de Jean Piaget. Entonces nos decía Jean Piaget que el proceso cognitivo no es consecuencia de la suma de pequeños aprendizajes puntuales, sino que está regido por un proceso de equilibración. Entonces, ¿qué nos decía él en cuanto a la equilibración? Entonces, que el comportamiento y el aprendizaje se deben interpretar en términos de equilibrio. Entonces, el equilibrio está regido a través de la asimilación y la acomodación. Entonces, la parte puntual de la asimilación es una parte del proceso mediante el cual el individuo se adapta cognitivamente y organiza el medio. Ya la parte de la acomodación es el proceso mediante el cual el sujeto se adjunta a las condiciones externas. Entonces, sin asimilación no hay una acomodación, una necesita de la otra. Entonces, ¿a qué se refiere con el término equilibrio? Entonces, el equilibrio es la unidad de organización en el sujeto cognitivamente. También Jean Piaget nos hablaba de unos estadios de la teoría de Piaget, la cual consta de la parte motora sensorial, que va desde los 0 a los 2 años, la parte preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años, la parte concreta operacional, que va desde los 7 a los 12 años, la formal operacional, que va desde los 12 a los 15 años. Entonces, todo esto es como ciertos tiempos, ciertos lapsos que se deben que presentar estos tipos de conductas, de aprendizajes. Digamos, ya si se pasa de cierta etapa, si digamos ya es un periodo largo, ya tenemos que preocuparnos, mirar de pronto a qué se debe que el niño no avance de manera significativa, o a qué se debe que el proceso vaya un poco más lento a comparación de otros niños. Entonces empezamos a indagar, a mirar cuál es la problemática del aprendizaje para ayudar e intervenir en el proceso de cada uno de los estudiantes.
Bueno, ¿qué más nos decía Piaget en la parte de epistemología genética? Entonces, el crecimiento biológico está en el origen de todos los procesos. Entonces, esto ayuda mucho en la parte mental. Entonces, digamos, la parte externa nos decía que es como el fuerte, las experiencias, entonces, que tiene cada uno de nuestros niños, promueve a su desarrollo. Entonces, digamos, si el niño crece de una manera íntegra, sana, esto va a ser beneficioso para que sea algo ya positivo para el niño, porque el niño a través de las experiencias adapta su grado de madurez y esto ayuda en el proceso evolutivo. Entonces, cada etapa aplica para que estos procesos de nivel sean, pues, como dije anteriormente, positivos, las experiencias sean enriquecedoras, que el niño pues se sienta a gusto realizándolas, y va a ser un proceso que facilita tanto al estudiante, al padre de familia y al docente. Entonces, entre sí, todos vamos a trabajar muy de la mano. Es un proceso que va a enriquecer exactamente a toda la entidad. Bueno, vamos a hablar de la teoría de Vygotsky. Entonces, Vygotsky nos decía que los niños crean su propio entendimiento. Las construcciones cognitivas están mediadas socialmente. Lo que el maestro enseña al estudiante influirá en lo que se construya. Entonces, en esta manera, tanto el estudiante como el docente deben ser muy activos para que el conocimiento social sea de manera totalmente adecuada. De igual manera, como dije anteriormente, el papel del estudiante debe ser 100% activo. El aprendizaje es un proceso donde los individuos se apropian de contenidos y de herramientas del pensamiento. El lenguaje desempeña un papel central en el desarrollo mental. Entonces, la manera como nosotros le llevemos la información a cada uno de los estudiantes será la manera asertiva de cómo ellos integren ese aprendizaje que nosotros les estamos transmitiendo. Bueno, vamos a hablar de las diferencias y similitudes de Piaget y de Vygotsky. Entonces, Piaget nos decía que el sujeto solo construye su propio aprendizaje. Ya Vygotsky nos dice, el sujeto construye en comunidad sus aprendizajes. Piaget nos dice que primero es el desarrollo psíquico, físico, luego surge el aprendizaje. Vygotsky nos decía, por el contrario, que primero es el aprendizaje social y cultural, luego se consolida y se desarrolla la parte psíquica y la parte física. Piaget nos decía que el aprendizaje es una dinámica de adentro, digamos la parte ya psíquica, hacia afuera, que ya es la parte social. Entonces, Piaget nos dice que el aprendizaje es una dinámica de afuera social hacia adentro, que ya es la parte psíquica. Piaget también nos dice en sus postulados que son importantes para consolidar el aprendizaje la dimensión biológica, entre estas la herencia, la dimensión lógica, los procesos lógicos, matemáticos, y ya Vygotsky nos dice que son importantes, pero no determinantes para la materialización del aprendizaje funcional mental. Entonces, de cierta manera, esas son como las similitudes que tienen ellos dos, la parte biológica, pero que de igual manera, como lo dice Vygotsky, no es fundamental o esencial. O sea, tienen cierta igualdad en estos postulados, pero que no es el todo.